Hola, ¿cómo están? Yo soy el licenciado José Domingo Lugo. Primero que nada, quiero agradecerlos que me permitieran participar en la sexta jornada científicas técnicas, el IDEA. Voy a hablarles sobre un trabajo que tiene como título el diseño, expresión y purificación de un nanoanticuerpo contra el receptor epidérmico humano, HER2. Este trabajo está tutoriado por el doctor José David Rosales y como tutor al doctor William Quintero. Ok, entonces en principio quisiera hablarles de lo que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, lo cual es una familia de receptores de membrana de factores de crecimiento epidérmico en los seres humanos. Existen 4 receptores conocidos, los cuales son HER1, HER2, HER3 y HER4, que se activan para estimular una proliferación y una diferenciación celular. Estos son receptores de proteína quinasa, el cual, como podemos observar en la imagen, van a tener dos tipos de conformaciones. Una conformación donde va a estar abierta, dispuesta a recibir su ligando para establecer la cascada de señalizaciones, y tenemos otros en una configuración cerrada. Cuando tiene la configuración cerrada, la única manera de continuar esta cascada de señalizaciones es generando una dimerización, como es el caso del receptor HER2, que es el que más nos compete en este caso. Aquí podemos ver más o menos cómo es la cascada de señalizaciones del receptor, el cual, bueno, utiliza las vías RAS, RAF, MER y RCAP, entre otras. Y lo importante es destacar que una célula normal va a tener receptores HER2, ¿verdad? Alrededor de 30.000 receptores por célula, pero cuando se empieza a generar esta sobreexpresión, podemos encontrar que células tienen hasta 1.000.000 de receptores. HER2 es el único receptor de esta familia que no tiene un ligando conocido. Entonces, la manera que ella utiliza para poder generar esa cascada de señalización y activarse es provocando una dimerización. Esta dimerización la va a tener en dos tipos, o sea, se va a dimerizar con dos proteínas. Una dimerización homóloga con HER2 y una dimerización heteróloga que puede ser con HER3 o HER2, HER1, perdón. Ahora bien, ¿qué importancia tendría este receptor? Bueno, en principio tiene valor pronóstico, valor predictivo y diana terapéutica. Como un valor pronóstico es que en la actualidad existe un consenso de que la expresión de HER2 en el carcinoma de mama, inclusive en cualquier otro carcinoma, tiene un valor pronóstico adverso. Se asocia con una mayor tasa de recurrencia y mortalidad. En el valor predictivo se está asociando que esta expresión o la sobreexpresión y la eficacia de los tratamientos hormonales, las quimioterapias y las terapias hormonales. Y también es una diana terapéutica debido a que cuando existe esta sobreexpresión hay tratamientos que se dirigen contra el receptor, como es el caso del trastuzumab o conocido comercialmente como Herceptin. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la sobreexpresión de este receptor? Bueno, en principio tenemos un diagnóstico por inmunohistoquímico que va a evaluar la expresión de esta proteína. Este diagnóstico nos va a dar un resultado cualitativo que va desde 0, una cruz, 2 cruces y 3 cruces, en el cual para este diagnóstico tiene 2 cruces como un resultado indeterminado y se debe realizar inmediatamente la prueba de Fish, que es el gold standard aprobado por la FDA para hacer el diagnóstico. Aquí podemos observar unas fotos de unos tejidos donde se está realizando la técnica inmunohistoquímica para determinar la sobreexpresión del receptor HER2, pero no se ve evidencia de que exista esta sobreexpresión y tiene como ponderación 0 cruces, lo que indica que está negativo para el receptor. Ok, y ahora en estas muestras empezamos a ver
que existe una mayor cantidad de células con unos bordes más diferenciados, que nos indica que existe la expresión del receptor HER2. Aquí la tenemos con más aumento, aunque todavía no se diferencia de la mejor manera, tiene un porcentaje de más o menos el 10% de las células tumorales van a sobreexpresar el receptor, entonces tendría una ponderación de una cruz. En esta ya sería para dos cruces, en donde observamos mayor cantidad de células que están sobreexpresando bordes más definidos. En este caso sí ya estaríamos hablando que una muestra, dos cruces, que sería indeterminado, no se puede catalogar positiva, pero tampoco negativa. En este caso, pues por supuesto, hay células muchísimo más definidas, con bordes más definidos, lo que nos indica que está la presencia sobreexpresada del receptor HER2, donde existe más del 30% de las células neoplásicas con este receptor. Ahora bien, ¿qué se hace en aquellos pacientes, sobre todo que están indeterminados por dos cruces? Bueno, generalmente se hace la valoración por FISH, en donde van a haber unas sondas que hibridan al receptor, al gen que va a expresar al receptor, ¿verdad? Y tenemos otras sondas que van a hibridar contra el centrómero del cromosoma 17, lo cual nos indicaría que debería existir un gen por cromosoma, como vemos aquí en esta imagen. Tenemos en verde los cromosomas 17 y en rojo el gen que sobreexpresa al receptor. Y cuando se hace el cálculo donde tenemos la cantidad de genes de HER2 entre los centrómeros, debería estar en 1.8, menor a 1.8 para considerarse negativo y mayor a 2.2 para considerarse positivo. El FISH se considera indeterminado cuando está entre 1.8 y 2.2. Por lo menos esta es una clara célula que tiene una sobreexpresión de HER2. Aquí solamente podemos observar la señal de un cromosoma, en este caso ya sería indeterminado. ¿Y qué sucede con estos pacientes? Si esta ya es la técnica gold estándar, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, indagando un poco, encontré uno de los estudios en el cual hacen una comparación de diferentes técnicas con 153 pacientes. Y cuando los casos eran discordantes, medían directamente los niveles de la proteína HER2 utilizando Western blot. Ellos encontraron, en principio, comenzaron con la técnica más rápida, la inmunohistoquímica, en donde los pacientes que tenían 0 cruces y una cruz coincidían perfectamente con el FISH, todos eran negativos. En la región que ya era indeterminada, 6 de estos pacientes eran positivos, el resto eran negativos. Pero no solo para este rango es importante el FISH, sino para los que ya se consideran positivos por la técnica de inmunohistoquímica, van a haber negativos por el FISH, lo cual es que termina de darle la importancia de por qué siempre hay que estar confirmando los resultados por medio de esto. En este cuadro vamos a ver la comparación entre el FISH y el número de copias de ADN por PCR cuantitativo con un 94% de similitud. Luego la comparación entre FISH y el ARN mensajero que estaba expresando y fue captado por el PCR cuantitativo con retrotranscriptasa con un 90,8% de similitud, y cuando se comparan estas dos amplificaciones, tanto de ADN como de ARN, tenían un 90,2% de similitud. Entonces, al ver estas diferencias, pues uno pensaría que las técnicas de amplificación del ADN van a ser menos sensibles que el FISH. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen una comparación en donde van a ver todas las técnicas con diferentes pacientes, inclusive con células positivas y negativas para la sobreexpresión del receptor, y nótese que hay un grupo de pacientes que para el FISH son
equivocados, son indeterminados, ¿verdad? Que luego, al ver la cantidad de genes que está expresando por PCR, van a ser negativos. Pero esto contrasta con el ARN, donde 3 de estos son positivos. Y cuando se compara con la expresión de proteínas que fue valorada por Westerblot, es 100% de similitud. Entonces, ellos concluyen en este trabajo que una PCR con retrotranscriptasa sería inclusive más sensible al momento de diagnosticar la sobreexpresión del gen, porque van pescando el ARN mensajero, el cual termina siendo muchísimo más sensible que solamente la visualización de la hibridación por FISH. Ahora hablemos del valor pronóstico que tiene HER2 en el cáncer de mama. Y hay este artículo que les traigo, ellos ven el valor pronóstico desde 1987 con diferentes técnicas, en donde la evolución de esta técnica va dando un mayor porcentaje de pronóstico con respecto al HER2. ¿Qué valor predictivo tiene la expresión o la sobreexpresión de este receptor? Bueno, en principio se hizo un análisis de los pacientes con sobreexpresión y los que no tienen sobreexpresión, ¿verdad? Y los diferentes tratamientos que se les dio. Entonces, por lo menos para el FAC, los que eran negativos tenían un 20% de probabilidad de responder al tratamiento, mientras que los que eran positivos tenían un 31% de probabilidad de responder al tratamiento. Este tratamiento combinado, cuando es negativo, tiene un 93% de probabilidad de responder, a diferencia de los pacientes que tienen la sobreexpresión del receptor, que el 97% de ellos son los que respondieron. Y en líneas generales se puede observar que la mayoría de los pacientes que responden a los tratamientos son aquellos que no sobreexpresan el receptor HER2. Mientras tanto, los pacientes que van sobreexpresando el receptor tienen un peor valor predictivo o no van a responder a este tratamiento, lo cual ellos terminan concluyendo que la supervivencia media de los pacientes tratados fue de 6,1 años en pacientes con HER2 positivo frente a 21,7 años en los pacientes HER2 negativos. Ok, también existe otra parte en la determinación, que esta va a ser una determinación en sangre periférica, en suero, y se hace generalmente por ELISA. Aquí los pacientes que terminan generando esta sobreexpresión tienden a tener un peor pronóstico. Por lo menos se puede observar en este gráfico en donde está la cantidad de pacientes y las diferentes calificaciones por inmunohistoquímico, y luego se les midió a esos mismos pacientes HER2 en suero, en donde se empezó a notar un punto de corte. Entre mayor sea el porcentaje de sobreexpresión mediante la técnica inmunohistoquímica, pues mayor es la concentración de HER2 en el suero, y por lo menos se puede tomar en cuenta como a partir de 15 nanogramos por mililitro ya como un valor alto. En este caso ellos utilizaron muestras de tejido, tanto negativos y positivos por inmunohistoquímica y por FISH, y valoraron en suero la expresión del receptor HER2, en donde observamos que aquellos que eran negativos, en suero el 91% también era negativo, a diferencia de los positivos, en donde tenía ya un 63,1% de positividad en sangre periférica, lo que nos indica que existe una tendencia a que el receptor también se pueda encontrar en sangre periférica, cuando en tejido por inmunohistoquímica o por FISH se confirmó la sobreexpresión. Ok, ya hablemos de HER2 como diana terapéutica. Y es que es obvio pensar que
Si este es un receptor con tanta importancia en las neoplasias que puede generar un pronóstico negativo, pues hay que buscar la manera de inactivarlo. Y en el 98 se aprobó un anticuerpo monoclonal llamado Trastuzumab o Herceptin de manera comercial que iba a estar dirigido al dominio 4 del receptor HER2 y así impedía la dimerización y que se activara la cascada de señalización. Luego, también vino otro anticuerpo monoclonal llamado Pertuzumab, pero este iba a estar dirigido hacia el receptor, hacia el dominio 2 del receptor de HER2. ¿Cómo funcionan estos anticuerpos? Bueno, el trastuzumab lo que va a hacer es impedir que se dimerice al unirse al dominio 4 y el pertuzumab impide que adquiera una conformación cerrada que active esta cascada de señalizaciones. Y de igual manera, ellos van a activar la citotoxicidad celular que es dependiente de anticuerpos, trayendo todas estas células T o natural killer para ir atacando al tumor. Aquí podemos ver cómo sería la estrategia en donde el anticuerpo se va a unir al receptor HER2 y las células van a activar esa citotoxicidad dependiente de los anticuerpos que van a eliminar la célula tumoral. Por otro lado, es importante destacar que los tratamientos con estos anticuerpos no pueden ser muy prolongados debido a que generan una resistencia a los anticuerpos, lo que termina siendo un pronóstico muy negativo para el paciente porque queda sin terapia que se le pueda ofrecer. Aquí podemos ver los resultados de un estudio multicéntrico en donde se les dio a los pacientes Herceptin y quimioterapia, en donde aquellos pacientes donde solamente se trató con quimioterapia respondieron en un 29% y los que se les trató con quimioterapia más Herceptin o Trastuzumab respondían en un 45%. Una cosa importante, no es solo el porcentaje de respuesta que está más aumentado cuando se aplican estos anticuerpos monoclonales, sino el tiempo del fallo del tratamiento, en donde es muchísimo más pronto cuando se le aplica una terapia sin los anticuerpos que cuando se le aplica con un anticuerpo. Pero de igual manera, el paciente haría una resistencia al tratamiento y quedaría refractario. Ahora bien, hablemos de los anticuerpos de dominio simple o nanoanticuerpos, como se le ha venido llamando. Y es que se descubrió que en los camélidos y dromedios existen naturalmente unos anticuerpos de dominio simple. Cuando ponemos en contraparte lo que son los anticuerpos convencionales, ellos van a tener dos regiones variables pesadas y dos regiones variables livianas, a diferencia de estos anticuerpos que solamente tienen dos regiones pesadas, que se diferencia de los anteriores conocidos como VHH. Otra característica importante es que estos CDR tienden a ser un poco más largos en los anticuerpos de camélidos, sobre todo el CDR3. Esto le genera una ventaja al momento del reconocimiento antigénico, porque va a haber mayor cantidad de aminoácidos que van a generar contacto. Otra ventaja que tienen estos anticuerpos de camélido es su tamaño, que a diferencia de las IgG convencionales, que pesan alrededor de 150 kilodaltos, estos están pesando alrededor de 75 kilodaltos. Y cuando estamos pensando en tratamiento queremos la porción funcional más pequeña. Y al hacer ingeniería de anticuerpos con los anticuerpos convencionales podemos tener dos regiones, la región FAP y la región SCFB, en donde estas regiones tienden a precipitar y pierden un poco la afinidad, a diferencia de los anticuerpos de camélido que
cuando se hace la ingeniería de anticuerpos y se lleva hasta su dominio simple, son igual o inclusive con mayor afinidad y son perfectamente solubles. Otra diferencia que podemos observar es que los VHH van a tener un puente disulfuro, ¿verdad?, que le genera una mayor resistencia. Pueden ser termoestables por semanas a 37 grados centígrados y resistir pH ácidos. Y además de las ventajas de las que ya les hablé, de los CDR que son más largos, también van a tener unas modificaciones en estos aminoácidos que les genera mayor solubilidad. Ok, entonces, ¿cómo se van a generar estos anticuerpos? Se van a inmunizar a nuestro dromelio con el antígeno de interés, que en este caso sería el receptor HER2. Luego, él va a producir una respuesta inmunológica en donde se van a generar anticuerpos. Se toma una muestra de sangre y luego se hace una PCR con un primer específico para los nanoanticuerpos y obtendríamos una biblioteca de diferentes tipos de nanoanticuerpos hacia diferentes antígenos. Tenemos que tomar luego el antígeno de interés y se lo vamos a presentar a unos fagos que van a responder o van a reaccionar hacia nuestra proteína de interés. Luego de que ya hayamos podido seleccionar esta proteína, hacemos las manipulaciones para incluirla en una bacteria que la pueda producir y luego la clonamos y pudiéramos inducirla y purificarla. Ok, entonces, ¿cuáles serían las características de estos nanoanticuerpos? Bueno, en principio son muchísimo más pequeños, alrededor de 15 a 12 kilodaltos. Tienen una excelente afinidad de nanomolar o inclusive menos. Además robustos, con una alta resistencia térmica y química, que eso se la da el puente disulfuro, y tienen una gran solubilidad. Se pueden expresar en bacterias, en plantas, en células de mamíferos, lo que hace que la manufactura sea muchísimo más económica. Y bueno, pueden ser tratamientos innovadores o nuevos métodos diagnósticos. Entonces, ¿cómo nos servirían los nanoanticuerpos? Tenemos dos puntos de vista, que sería uno para diagnóstico y otro para tratamiento. En principio ya hay estudios muy interesantes en donde han unido estos nanoanticuerpos para poder hacer valoraciones imagenológicas. Otra de las ventajas que tienen estos nanoanticuerpos es que no permanecen en el cuerpo mucho tiempo. Entonces, al acoplarlo a una proteína que nos dé ese contraste, vamos a poder observar en 30 minutos los tumores y va a desaparecer en menos de 2 horas del cuerpo. Entonces no va a generar esa toxicidad renal, cosa que es sumamente importante para estos diagnósticos, a diferencia de los anticuerpos monoclonales, en donde tenían que estar expuesto a varias horas, inclusive días, y puede generar una toxicidad renal. Ok, entonces pues se abre un mundo en donde muchísimos investigadores empezaron a hacer diferentes alternativas, en donde comenzaron con nanos anticuerpos bivalentes, biparatópicos, biespecíficos, nanobodies que se les ha agregado la región SCFB. Luego tenemos nanobodies que activan la citotoxicidad mediada por anticuerpos, nanobodies que guían a drogas. Estos están sumamente interesantes, donde son células que van a ser guiadas por estos anticuerpos, como las TCAR, y aquí tenemos virus que los guían
los nanoanticuerpos hacia células específicas y el que les mostré anteriormente en el estudio, en donde están estos anticuerpos unidos a, puede ser un elemento radioactivo para poder ver el contraste de manera por imagenología. Entonces tenemos una infinidad de alternativas que se han ido desarrollando. Una de las que más me llama la atención son las células CECAR, que son células natural killer que van a tener en su superficie estos receptores de anticuerpos y le van a dar esa afinidad que no tienen las células natural killer hacia el objetivo preciso, pero sin quitarle la citotoxicidad. Además, están generando vacunas con células dendríticas que se van a ser presentadas por los nanoanticuerpos. Entonces se ha ido creando todo un sistema para poder defendernos de los tumores. Aquí les muestro otra cantidad de ingeniería que se ha venido haciendo para poder defendernos de todo lo que son los tumores. Les traigo un trabajo en donde este equipo utilizaron los nanoanticuerpos para inhibir el crecimiento y la proliferación de los tumores que expresan el receptor HER2. Entonces, ellos utilizaron tres tipos de células. Utilizaron las MCF7, que son células que apenas expresan el receptor de HER2, y luego las BT474 y las SKBR3, que son altamente células que expresan altamente el receptor HER2. Y les agregaron el nanoanticuerpo en estas concentraciones, 10 micromolar y 20 micromolar por litro. En las células MCF7 se ve que el incremento y la proliferación siguen en aumento. No hay ningún impacto del nanoanticuerpo. Pero aquí podemos observar que empieza a generar un impacto bastante importante, en donde en aquellos que no se le agregó el nanoanticuerpo, de igual manera sigue la proliferación, pero en donde se agregó el anticuerpo, en las dos concentraciones, la proliferación disminuyó. Igual con este grupo celular, pero no es tan marcado como el anterior. Esto nos hace pensar que realmente el nanoanticuerpo está inhibiendo el crecimiento y la proliferación celular. De igual manera, en estas gráficas se tituló de mejor manera las concentraciones del nanoanticuerpo desde 0, 2.5, 5, 10 y 20 micromolar por litro en las células que apenas sobreexpresan el receptor. No hubo ningún tipo de alteración, pero sí hubo una disminución a medida que se iba aumentando la concentración del nanoanticuerpo en las células BT474 y las SKBR3. Y aquí en las placas observamos cómo es la proliferación celular que disminuye en el aumento de la concentración del nanobody, evidenciándose muchísimo más en la célula BT474. Luego ellos le inocularon tumores HER2 positivos a ratones y le agregaron el nanoanticuerpo directamente en el tumor y por vía intravenosa. En los ratoncitos en donde se le agregó solamente el vehículo, el tumor tenía este tamaño muchísimo más grande que aquellos en el que sí se le agregó el nanoanticuerpo. La mayor reducción de este nanoanticuerpo es cuando se le agregó directamente al tumor. Ahora bien, el diseño de nuestro nanoanticuerpo se hizo mediante la secuencia del transhumal, lo cual va dirigido al dominio 4 del receptor HER2. Luego se hizo un docking por Autodock con Linux con 32 CPUs. Estos son todos los residuos que van a generar la afinidad con el receptor
Y aquí podemos ver la imagen de la proteína. Bueno, ¿cuál es la estrategia que nosotros hemos diseñado para este nanoanticuerpo? Es un nanoanticuerpo de dominio simple, pero que va a expresar una proteína antigénica que va a reclutar anticuerpos para poder generar una respuesta citotóxica. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Una vez que hicimos el autodoc y comprobamos que sí realmente iba a generar esa reacción, por lo menos de manera bioinformática, se mandó a sintetizar y en un vector de expresión que es el PT28. Al llegar al laboratorio, lo primero que se hizo fue un PCR para confirmar que existiera y estuviera, y efectivamente aquí se observa la amplificación a 750 pares de base. Luego se transformó en la bacteria Escherichia coli. Esta Escherichia coli es la Schuffler 3029, la cual tiene unas modificaciones genéticas que en su citosol tiene un ambiente bastante oxidativo, el cual va a propiciar el rearreglo que se genera en los puentes disulfuro, que como se los había mencionado antes, los nanobodies tienen puentes disulfuro, entonces nos pareció que era el vehículo ideal para poder hacer la inducción de la proteína. ¿Cómo hicimos la inducción? Lo hicimos en 1 litro de cultivo ml, se inoculó en la cepa, como les dije, la 3029, y se llegó hasta 0,6 de densidad óptica. Una vez que llegó a 0,6 de densidad óptica, se le agregó 1 milimolar de IPTG para generar la inducción de la proteína. Luego se cultivó durante toda la noche a temperatura ambiente para que no se generaran estos cuerpos de inclusión, y se recolectaron las células por centrifugación y se resuspendieron en un buffer fosfato con 1 milimolar de PMSF para que inhibe la proteólisis. Luego se sonicaron. Ok, luego ¿qué hicimos? Si observan en el tubo Falcon, el del lado derecho tiene una alta cantidad de cuerpos de inclusión, con todo y que la metodología de expresar a temperatura ambiente se hace para que disminuya la cantidad de cuerpos de inclusión, pues en este caso no nos funcionó y tuvimos que agregarle 5 molar de guanidina para disolver los cuerpos de inclusión. Y luego se mezcló todo y se pasó por una columna definida. Como podemos observar en el tubo izquierdo, sí hubo una disminución de estos cuerpos de inclusión. El pele ya no se ve que esa mancha prominente. Luego se hicieron varios lavados en la columna para eliminar la guanidina y esta proteína se fue diluyendo a diferentes concentraciones de imidazol. Comenzamos con 50 milimolar y luego pasamos a 250 milimolar y 500 milimolar. Luego de eso hicimos, una vez que teníamos todas las fracciones diluidas, se hizo una corrida de electroforesis por geles de acrilamida al 15% con SDS, en el cual en el primer pozo vamos a tener un marcador de peso molecular, que en este caso sería la lisocima, que pesa 14 kilodaltos. Luego tenemos el extracto, luego lo que no se pegó a la columna, prácticamente lo mismo que el extracto. Luego tenemos diferentes diluciones a 150 milimolar, en donde podemos observar nuestra proteína. Es importante destacar que en este gel se hizo una precorrida para tener mayor definición de las bandas. En el lado derecho lo que tenemos es un Western blot, pero en este caso en el pozo número 1 no tenemos de marcador la lisocima, sino tenemos la proteína GFP inducida en la BL21. Luego tenemos el extracto y las diferentes fracciones de 150 milimolar, y nótese que aquí también se ve
la reacción del nanobody al mismo tamaño que nuestro gel de acrilamida. ¿Cómo es nuestro sistema para poder hacer la reacción? Tenemos el receptor de HER2, luego está el nanobody que va a tener un flag, una bandera, que es una proteína antigénica LU. Luego vamos a tener el anticuerpo HO3, que es un anticuerpo inmunizado con la proteína LU en una llama. Y tenemos el antillama que va a tener esta reacción peroxidasa que nos va a generar la reacción. ¿Qué hicimos? Posteriormente utilizamos unos dot blocks en donde tuvimos diferentes controles. El control positivo, que era BRUP-D, que fue inmunizado por llama. Luego tenemos un control negativo, que es P24 o la GFP. El suero de llama. Luego tenemos dos nanobodies, 3 nanobodies, perdón, por triplicado, lo agregamos las fracciones 150. Luego se hizo un liofilizado de esta proteína y se puso a reaccionar. Entonces es la fracción de 150 milimolar del nanobody liofilizada y resuspendida. Por último, un pele de células MCF7, que como les había mencionado, estas células expresan el receptor de HER2, pero lo expresan en baja cantidad, apenas lo expresan. Y tenemos el pele de aquellos cuerpos de inclusión. ¿Qué resultados vemos? Pues como control positivo tenemos a BRUP-D y el suero de llama. El control negativo, nótese que hay un pequeño halo, eso puede ser una reacción por la cola de histidina. Luego tenemos una reacción más evidente con las fracciones del nanobody, una fracción mucho más marcada con el nanobody liofilizado, lo que tiene lógica porque va a estar muchísimo más concentrado. Las células MCF7 tienen una ligera reacción y el pele, donde están los cuerpos de inclusión, también observamos una reacción. Posteriormente hicimos otro dot block con el control negativo, las células MCF7, una biopsia que fue proporcionada por un laboratorio de referencia de anatomía patológica de la ciudad de Mérida, y esta biopsia sobreexpresa el receptor HER2. Luego tenemos el nanobody de HER2, un control positivo de BRUP-D y el mismo nanobody pero liofilizado. Y de igual manera vemos que en nuestro control positivo hay una evidente reacción. Los nanobodies, tanto el liofilizado como el eluido, tienen una reacción, pero el liofilizado una mayor reacción. Y una de las cosas más interesantes es que sí generó una reacción con la biopsia, que es una biopsia de mama positiva para HER2. Luego hicimos el Western blot para determinar esa reacción de el nanobody con la biopsia. Esta biopsia fue tratada para poder hacer el Western blot. Aquí se utilizó el rojo fenol para evidenciar la transferencia del gel de acrilamida a la nitrocelulosa, y luego se hizo el Western blot y evidenciamos la reacción. Eso era lo que tenía para traerles. Muchísimas gracias por permitirme traerle este trabajo a ustedes. Espero que les haya gustado. Quedo abierto a cualquier pregunta que les haya surgido.